Medellín, llegamos a la segunda ciudad más poblada de Colombia, la capital del departamento de Antioquia y la conocida como la ciudad de la eterna primavera. Entramos al Palacio Nacional, no sé si va así, pero le puse las papas paya de dentro, che. Estamos en el metro y nos vamos a tomar el transporte. Ay, Dios mío, es un mundo de gente. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos a Bolombolo. Ayer llegamos aquí y estacionamos para pasar la noche en este parque, en el Parque Central del corregimiento de Bolombolo, que se encuentra dentro del departamento de Antioquia. Así que tengo el agrado de contarles que entramos a un nuevo departamento. Como les decía, Bolombolo es un corregimiento. ¿Qué quiere decir corregimiento? Que es más pequeño o que depende de un municipio, de un pueblo. En este caso depende de Venecia, que es el pueblo que está aquí nomás. Este corregimiento depende de ese pueblo, de ese municipio que es Venecia. Pueden creer que este corregimiento se encuentra a orillas del río Cauca, que es un río que venimos cruzándolo, ya es la segunda o tercera vez que lo cruzamos. El cauce de este río es impresionante, tiene mucha corriente como pueden ver y este río, como ya les había contado antes, se une al río Magdalena y juntos desembocan en el Mar Caribe. Este es el puente José María Escobar, que justamente lo que hace es atravesar este río imponente. Recién una vecina nos contaba que cuando este río crece, inunda completamente el corregimiento y llega el agua hasta donde estamos nosotros, hasta el parque. Si uno observa rápidamente este corregimiento, se nota que se planteó todo alrededor de las vías del tren que antiguamente pasaban por ahí. Lo que tenemos acá es la antigua estación de Bolombolo, del ferrocarril de Antioquia, que ahora funciona como Casa de la Cultura. Bolombolo era una de las estaciones más concurridas en la época del auge del ferrocarril, pero el declive del ferrocarril comenzó cuando se empezaron a fabricar, a construir las rutas y además cuando se empezaron a utilizar otros medios de transporte, como por ejemplo las chivas, que tardaban mucho menos que el tren por las pendientes elevadas que el tren debía sortear para llegar hasta Medellín. Cosa que les quiero contar, que justamente uno de los motivos por los cuales nosotros vinimos hacia Bolombolo es para no tomar una ruta tan empinada hacia Medellín, sino que ahora nos desviamos y la elevación va a ser menos inclinada, la pendiente va a ser menos inclinada, así que vamos a poder ir subiendo más despacito sin forzar tanto el motor de la Merche, por supuesto. Ayer nos recibieron todos los vecinitos del corregimiento que estaban súper curiosos con la camioneta y se suscribieron todos a YouTube, así que les mando un beso grande. Y ahora ya estamos en la ruta, ya estamos saliendo del corregimiento y continuando nuestro camino con dirección hacia el norte, porque vamos a hacer unos 122 kilómetros el día de hoy.
de fauna silvestre. Es el segundo paso aéreo que vemos, pero también vimos un montón de pasos subterráneos para que los animalitos puedan cruzar la ruta sin correr peligro de ser atropellados. Después de 4 agotadoras horas, llegamos a Medellín, por Dios. Antes de contarles un poquito de acá, quiero pasarles el dato de la ruta que nosotros tomamos, porque desde Bolombolo había 2 rutas para tomar, 2 opciones de ruta. Una era la 60, que desde Bolombolo teníamos unos 77 kilómetros. Y la otra era la 25B, que es una ruta más larga y teníamos unos 120 kilómetros aproximadamente, pero resulta que en el GPS marcaba que ambas rutas tardaban el mismo tiempo, con esa diferencia de kilómetros. Imagínense que la ruta de más kilómetros está en mucho mejor estado, por eso nosotros tomamos la ruta larga y era una divinura, así que tengan en cuenta este dato para no tomar la otra ruta que estaba hecha pelota y hubiésemos tardado realmente muchísimo más. Y dada esta información crucial para los viajeros overlanders, los viajeros por tierra, les paso a decir que llegamos a Medellín, llegamos a la segunda ciudad más poblada de Colombia, la capital del departamento de Antioquia y la conocida como la ciudad de la eterna primavera. Y este es el Parque La Floresta, en donde vamos a pasar la noche, pero no estamos solos, hay más motorhomes, están los chicos, los cordobeses de Inquietos Rodantes y también están los uruguayos que están por el otro lado de la plaza. No, pero mira qué es esto, qué agasajo. Acá, vine a manguear comida, al puestito de los amigos, que no lo tenía filmado el puestito. Hermoso está. Nosotros no podemos creer que en el otro lado de América del Sur nos hayamos encontrado a Nia, a Nilo, a Jovel, que son de Villa del Dique, Córdoba, donde Juan hizo tantos murales ahí en Chela. ¡Saluden! Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero en la ciudad de Medellín. Estamos en el metro y nos vamos a tomar el transporte para empezar a recorrer esta ciudad. Esta es la estación Santa Lucía, pero miren qué prolijita, qué moderna y hasta Wi-Fi tiene. Santa Lucía, ahora nos tenemos que tomar el tren, hacer 6 estaciones hasta San Antonio y ahí hacer transbordo para poder llegar a la plaza que queremos ir. Y además de moderna, algo espectacular para el viajero es que tiene Wi-Fi gratis para ir viendo hacia dónde va a ir uno, investigando, etcétera, o solamente para entretenerse mientras estás esperando que venga el tren. Podríamos hacer combinación aquí y continuar en metro, pero son 3 cuadras, así que vamos a continuar caminando para llegar a nuestra primera parada. No, mira lo que es esto, un viajero colombiano que anda recorriendo el país en esta bicicleta, no sé cómo hace. ¡Qué locura! ¡Jeje! ¡Qué genio! Tiene un tarrito de colaboraciones. Llegamos a nuestra primera parada. Este lugar es nada más y nada menos que la Plaza Botero. Miren estas esculturas gigantes en bronce. Aquí hay 23 esculturas que fueron donadas por el artista
que, bueno, fueron donadas en el 2002, en el año 2002, fueron donadas con la condición de que sean expuestas en un lugar gratuito como es este. Realmente son impresionantes, son enormes, son de bronce. Las figuras de Botero, las obras se caracterizan por justamente la exuberancia exaltada en cada una de las figuras, tanto sean esculturas como dibujos, como pinturas. Algo muy curioso es que Botero fue considerado el artista latinoamericano vivo más cotizado del mundo y bueno, falleció en el año 2023. Y algo que está buenísimo es cómo mantienen a todas las obras que son, como les decía, de bronce, que son muy grandes porque pueden ver el cuerpo de las personas que están trabajando a comparación de la obra y son súper pequeñitos. Así que está buenísimo que las sigan manteniendo para que uno pueda venir y disfrutarlas, ya que están al aire libre y son gratuitas. Lo que tenemos aquí atrás, este edificio espectacular que parece una iglesia, parece la cúpula de una iglesia, no, es el Palacio de la Cultura. El Palacio de la Cultura Rafael Uribe, que comenzó a construirse en 1925 y terminó de construirse en 1940 y realmente es un edificio espectacular, monumental, que ni bien llegas te impacta por la arquitectura que tiene. Su arquitectura es una fusión entre el estilo flamenco, el gótico y el barroco, lo cual lo hace que sea muy, muy especial. Una limonadita para el calorón que está haciendo. Una gurisa porque hace un calor. No, es tremendo el calor que está haciendo. Esto fresquito. Y acá la sombra está rica, como dicen acá. Entramos al Palacio Nacional. Esto es un centro comercial con una arquitectura que parece un museo de lo espectacular que es. Subimos hasta el tercer piso en donde tenemos toda una exposición de arte. Está buenísimo. El Palacio de la Nación se comenzó a construir en 1924 y terminó de construirse en 1933. Y a partir de 1993 comenzó a funcionar como centro comercial como es ahora. En sus inicios tenía 88 oficinas públicas y en 1988 fue declarado Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación. Impresionante contraste dentro de este edificio porque en los pisos de abajo hay locales donde puedes comprar ropa, zapatillas, todo bastante moderno, muchos jóvenes atendiendo y después subís y en los pisos superiores el cambio es abismal, son galerías de arte con el arte más variado que te puedas imaginar. Este palacio es una joya patrimonial que exhibe más de 3.000 obras de arte y su entrada es libre y gratuita. Llegamos al Parque de las Luces. Este parque tiene 300 luces de más de 24 metros de altura. Son más de 2.100 lucecitas que simulan las diferentes fases de la luna. Por supuesto que esto funciona de noche, pero son espectaculares. Paramos para comer, para tomar un poquito de energía.
y continuar unas hamburguesitas. La verdad que tratamos de comer lo que menos cantidad tuviese porque hay que seguir caminando, Trae papas fritas, ensaladita, papitas pie. No sé si va así, pero le puse las papas pie adentro, che. A comer. Ay, Dios mío, es un mundo de gente. Estamos caminando debajo del metro porque, bueno, justamente estamos por ir a tomarnos el metro de vuelta hacia el parque. Y el metro, es el principal medio de transporte de Medellín. Y también está el metro cable, que es un teleférico y es parte también del sistema de transporte. Y uno, si necesita, puede combinar el metro con el teleférico y así llegar a donde se dirige. Algo que me vuelve loca es la cultura paisa y la amabilidad de la gente de esta región conocida popularmente como la Nación Paisa, que es algo de lo que todavía no hablé y ya entramos a toda esta región hace bastante, más o menos desde la zona de Quindío. A cada persona que nos hemos acercado a preguntarle sobre algún lugar, a consultarle algo, se toman el tiempo de acercarse y ayudarte en todo lo que puedan. Realmente son muy, pero muy amables, y ni hablar de los simpáticos, graciosos y divertidos que son. La región paisa abarca los departamentos de Caldas, Quindío, Antioquia, donde estamos en este momento, Risaralda y también creo que un poquito del norte de Tolima. La cultura paisa nace en las montañas de los Andes y si bien la palabra paisa viene de la abreviatura de paisano, hay una teoría que dice que esta palabra viene de país A. El término país A hace referencia a la influencia que Antioquia tuvo en la colonización de otras áreas, extendiendo su cultura, sus costumbres, su forma de vida a estos territorios que les mencioné hoy, que hoy en día forman la región paisa. Y yo realmente no sé si será o no será por esa teoría, pero quiero que me lo pongan en los comentarios acá abajo del video, así lo podemos leer todos, si saben si la teoría de paisa viene de esto, de país A, o simplemente es la abreviatura de paisano. Esta es una cultura tan pero tan particular que tienen un acento muy pero muy especial, hablan así como cantadito. Los paisas son extremadamente amables y simpáticos, como les contaba recién. Son también muy religiosos por lo que se ve y muy orgullosos de su cultura, y hasta un plato que lleva su nombre, que es la bandeja paisa, que pronto probaremos. Y acá retornamos, volvimos a nuestro patio del Parque La Floresta, que realmente se los recomiendo para quienes vengan con motorhome, es muy tranquilo. Y acá tenemos a nuestros amigos, los vecinos uruguayos, que están laburando, están meta a hacer sus artesanías. Otro dato muy importante es que aquí se puede vender bien, así que pueden aprovechar, miren lo que es el puestito de nuestros amigos. ¡Saluden, amigos! Miren esa bandera que hermosa. Tremendo. Volvimos a la casita, qué alegría. Y acá está Juan.
estás haciendo? Y arranqué con los cuadros, ya como que no hay más nada que hacer con la camioneta, ahora tengo tiempo para mí. Mirá. ¡Qué hermoso! Ayer vendí uno, ¿podés creer? Se acercó un señor y era muy similar a este, así que lo estoy reponiendo. Mirá, tengo este. Viste cómo estamos cerca de la playa. Tengo este. ¡Qué belleza! Y tengo este. Me encanta, hermoso. Y este también, este no tiene precio porque es a libre interpretación. Muy bueno, muy bueno. Tremendo, me encanta. Ya vamos a salir a ponernos al lado de los amigos cordobeses y armar el puestito. Sí, vamos a ponerle la mesita a ver si vendemos otro cuadro. Bien ahí. Pónganme en los comentarios qué les pareció Medellín, si ya habían visto algún video, si lo conocían. Yo estoy impactada y eso que todavía falta seguir conociéndolo, pero acá se va a terminar este video. Le voy a mandar un flor de saludo a Rocos Ayala. Gracias por tu mensaje, gracias por escribir ni bien sale el video y ver ni bien sale el video, porque eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo, tenés que dejar ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube, pero chequea que estés suscrito al canal porque es para nuestros suscriptores. Gracias por haber llegado hasta el final del video, gracias por sus mensajitos, sus likes, gracias por ver las publicidades, ustedes son lo más. Nos vamos a ver pronto en el próximo video. Los queremos. ¡Mua! Liberación.